¿Cómo están? Buenas tardes o en el momento del día que estén. Mis saludos, bienvenidos al canal del Lector Impune. Recuerden que ustedes también pueden ser un lector impune, una lectora impune. ¿Ah? Hoy, este librito, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Qué novela, amigos, qué novela, qué increíble historia, qué grito de desesperación, de ayuda, de auxilio en contra de las desigualdades. ¿Qué, qué pedazo de obra vamos a hablar hoy día, queridos amigos? Bueno, tenemos que decir que esta novela, el escritor cubano Alejo Carpentier, me dejó fascinado por su potencia poética, su riqueza léxica, su vocabulario rico, sus figuras literarias. Esa forma de exponer los hechos, las situaciones, las vidas, las creencias. Disculpen amigos que acá el vecino está haciendo algunos arreglos en su casa y se escucha la motosierra, qué sé yo. Ah, no, la motosierra no, la galletera. Ya. Entonces, vamos a hablar de esta novela que es considerada ficción histórica, amigos. Una novela de ficción histórica publicada en 1949. Este libro que ustedes ven ahí en la foto, ¿no es cierto? Es de la editorial Six Barral, de una edición del año 69. Año 69, Biblioteca Breve de Bolsillo, queridos amigos. Ahí está. Bueno, vamos a ver que Alejo Carpentier desarrolla esta historia, esta novela histórica, por decirlo así, esta ficción histórica, mejor dicho, dentro del marco de lo que se entiende como lo real maravilloso, que no es igual, es parecido, pero no es igual al realismo mágico, que tan famosamente se hizo a la palestra con Gabriel García Márquez, ¿no es cierto? En fin. Vamos a conversar acerca de esta novela que nos retrata la revolución histórica de Haití, ¿sí? De Haití, que en la época colonial francesa estaba dominado por los franceses, ¿ya? Se llamaba la isla de Saint-Domingue, San Domingo, ¿ya? Bueno, la revolución haitiana fue el primer país en independizarse de su colonia, ¿sí? Este periodo histórico abarca los siglos XVIII y XIX, años 1700, 1800, 1750 en adelante, perfilándose al siglo XIX. ¿De qué temas habla esta novela? Esta gran novela, ¿de qué temas habla? Temas fundamentales, por lo menos, es destacar tres: la esclavitud, la libertad y la corrupción del poder político, ¿no es cierto? Aquellos que gobiernan, ¿ya? En este sentido, la novela Alejo Carpentier eh, desarrolla una ambientación histórica que abarca un periodo de 70 años para contar la historia de un negro, un esclavo en particular, de Tinoel, protagonista de esta historia. Entonces, este periodo histórico que abarca 70 años y en donde está enmarcada esta historia, esta ficción histórica de Alejo Carpentier, parte en la época colonial, cuando Haití no se llamaba Haití, se llamaba Saint-Domingue, ¿ya? Y luego llega el periodo de la independencia en 1804, donde se establece el reinado de Henri Christophe, que abarca un periodo de 1811 a 1820, queridos amigos. En ese sentido, ¿ya? Carpentier
hace un viaje en algún momento de su vida, por allá en 1943, y visita, ¿no es cierto?, Haití. Queda deslumbrado, por ejemplo, con la fortaleza de Ferrier, con los rituales vudú y con esa sincronía cultural que él va a denominar lo real maravilloso. ¿Ah? Entonces, amigos, esta novela importantísima para el boom latinoamericano, ¿no es cierto?, que se enmarca dentro de esa corriente, tiene una estructura de 4 partes, por decirlo así, que son claves para entender las figuras de la rebelión haitiana, ¿ya? Entonces, si queremos hablar del argumento de la novela, tenemos que hablar también de los personajes de ella. Como decía, el protagonista es Tinoel. Tinoel es, ¿no es cierto?, la trama sigue a Tinoel, que este personaje vive distintas etapas de la revolución. ¿Ah? Primero va a vivir la etapa de la rebelión de un personaje que se llama Macandal. Macandal es un negro, es digamos, un líder espiritual vudú. Este periodo está como encasillado, si lo quieren ver en términos temporales, en la época de 1750 aproximadamente, que tiene que ver con justo el cambio de régimen entre el colonialismo francés y, y obviamente esta rebelión de Macandal. Como decía entonces, amigos, amigas, este personaje es un líder espiritual del vudú. Organiza envenenamientos masivos a los colonos. Como se dice en Chile, se pitea a los colonos. Les da venenos, ¿no es cierto? Y bueno, este personaje tiene un final bastante complicado, ¿ya? Y es visto también como uno de los símbolos de lo real maravilloso, que para algunos, para los negros, ¿no es cierto?, su final genera un hecho insólito, un hecho maravilloso, un hecho que tiene que ver con las metamorfosis que este personaje desarrolla, se transforma en insectos, en animales, etcétera. No más le digo, porque usted tiene que leer la novela. Tiene que leer la novela y disfrutarla, porque evidentemente es una novela que su calidad en el uso del lenguaje es espectacular. Es realmente es poesía hecho prosa, ¿ya? Entonces, queridos amigos, amigas, hablamos de la rebelión de Macandal, ¿ya? Ahora, también existe después de Macandal, viene otro personaje que es Bookman. Bookman es un sacerdote jamaiquino, ¿ya?, que lidera una revuelta violenta que se llama el levantamiento de Bookman, que más o menos está temporalmente encasillado en el año de 1790-91 por ahí, ¿ya? Y en el cual Tinoel participa de este levantamiento de Bookman, ¿no es cierto? Pero el levantamiento fracasa y Tinoel tiene que partir al exilio a la isla de Cuba, junto con su amo, porque todavía estaba en la época o la idea de la esclavitud. Su amo, este personaje se llamaba eh, Lenormand de Mency. Lenormand de Mency. Lenormand de Mency. Entonces, ahí vive un periodo donde hay revueltas, violencia, quemas, violaciones, etcétera. Está las cosas, casi un estallido. Ahora, esto fracasa, ¿ya? Ese levantamiento de Bookman, que es un sacerdote jamaiquino, no católico, no hay una alusión directa, pero sí un sacerdote de tipo, ¿no es cierto?, espiritual, de las creencias, de esta sincronía entre lo africano, las creencias cristianas, etc.
Luego está el regreso a Haití de Tinoel, ¿no es cierto? Y la tiranía de este haitiano que se autoproclama rey, que es Henry Christophe, o Christophe. Él se autoproclama rey, pero en vez de liberar a su pueblo lo esclaviza, paradójicamente, y manda a construir, y donde ahí se refleja mucho cómo la esclavitud, hay una traición a los ideales de este personaje, traición a los ideales en el fondo de la revolución, ¿no es cierto? La revolución que en el fondo llevó a cabo la rebelión de Macandal, ¿ya? Entonces él manda a construir grandes palacios, tiene cortes, músicos, casi tiene bufones, ¿no es cierto? Un palacio que se llama Sans Souci y una fortaleza, la fortaleza de la Ferrière, ¿ya? Entonces ahí este personaje demuestra todo ese componente tiránico, ¿ya? Si lo queremos ver así. Y luego viene en esta estructura de la novela, en el sentido de la trama, viene el gobierno mulato y el desenlace, el gobierno mulato republicano. Christopher es derrocado, ¿no es cierto? Y los nuevos líderes republicanos nuevamente imponen otro sistema represivo. No se entiende. O sea, ¿de qué estamos hablando? Todavía estamos años luz de no sé, de otros sistemas políticos mucho más amigables, ¿ya? Entonces, ya en esta etapa, obviamente no quiero spoilear, pero Tinoel genera otro acontecimiento extrañísimo que está relacionado con lo maravilloso, con lo real maravilloso, ¿ya? En fin. Hasta acá, amigos, la novela, en cuanto a su forma, su trama, su argumento. Ahora bien, aparecen en la novela algunos personajes históricos. Por ejemplo, dos. Paulina Bonaparte, parece que como hermana de Napoleón Bonaparte, la cual está casada con el general Leclerc. El general Leclerc es enviado por Napoleón a reprimir las revueltas. Obviamente no lo consigue y el general Leclerc entra enfermo. Y ahí también viene otro aspecto de lo real maravilloso, o la idea de que este personaje, Paulina Bonaparte, que se muestra, por cierto, viene dada a tener encuentros con sus esclavos. Y por ahí está el esclavo que se enamora de ella, que se llama Solimán. ¿Ah? Vamos a hablar con qué simboliza cada uno de estos dos personajes que están dentro de este marco de la idea de los personajes históricos, que yo denomino. Entonces, la Paulina Bonaparte utiliza ciertos rituales vudú para salvar a su esposo sin lograr conseguir la famosa salvación. Entonces, Leclerc padece y fallece. Bueno, ya, les spoileé, pero bueno, la idea es que entiendan que en el fondo existen ciertas situaciones que se generan y que de alguna manera se relacionan con los temas principales o las ideas principales en relación a lo maravilloso, lo real maravilloso, asociado al vudú, qué sé yo. Entonces, está Solimán, que este esclavo que tenía, un esclavo personal que tenía Paulina Bonaparte, de alguna forma simboliza la complicidad con el mundo europeo y el desarraigo cultural, podríamos decir. Y Paulina también podría simbolizar la decadencia europea de alguna forma. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, la novela nos plantea simbolismos importantes que uno como lector lo puede ir descubriendo de alguna forma. Pero también hay que entender que existe la diferencia entre, por ejemplo, lo real maravilloso
y el realismo mágico, que después yo decía que se ve en García Márquez, se ve en Juan Rulfo, por ejemplo, por decir dos, ¿ya? Entonces, este real maravilloso tiene que ver con una mezcla que hace el autor, o en el fondo plantea que en Latinoamérica conviven rituales ancestrales o mitos ancestrales, mejor dicho, esta fe colectiva que tiene que ver con el cristianismo, el catolicismo, qué sé yo, y ciertos eventos históricos ya extraordinarios, no sé. Eso es lo que planteaba, digamos, de alguna forma Alejo Carpentier para diferenciar lo real maravilloso del realismo mágico, que el realismo mágico más es una, podríamos pensarlo de alguna forma como un recurso estilístico más que un rasgo distintivo de lo latinoamericano. Alejo Carpentier ve que lo real maravilloso en base a estos tres elementos funciona en esa lógica del rasgo distintivo de lo latinoamericano, no como un recurso netamente estilístico, de alguna manera. ¿Sí? Bueno, entonces habría que pensar ahora cuáles son los temas que aborda, porque toda obra literaria aborda temas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los temas de El reino de este mundo? Los temas más importantes, por lo pronto podríamos decir que son cuatro. Uno, ciclos de opresión y libertad. ¿Ya? La revolución derroca a los franceses, viene Christophe, y después vienen los republicanos, y cada régimen reprime o libera, reprime y libera, es decir, reprime, libera para volver a reprimir. Son ciclos infinitos. Entonces, de alguna forma, Carpentier va a decir, la lucha contra el poder que se corrompe es perpetua. Tan sencillo, es perpetuo. ¿Me entienden? O sea, no hay una lógica de quiebre y en el sentido en que a foja cero formamos una nueva sociedad con nuevos valores que se respetan y que son, digamos, benignos. No. La lucha contra la corrupción en el poder o el poder corrupto es perpetua. Y ojo, que en Chile se vienen votaciones. Ya, no quiero decir nada. Elijan bien. Está complicada la cosa en ese plano. Ya, el segundo tema de esta novela es en el fondo la religión, las creencias afroamericanas, podríamos decir, como resistencia de la opresión, ¿no es cierto? En ese sentido, el vudú se presenta en esta obra como una como el aspecto que unifica a los esclavos y legitima las revueltas o las revoluciones. ¿Ya? Por ejemplo, este sacerdote jamaiquino va a decir, Bookman va a decir, comillas, rompan la imagen del dios de los blancos. No están ni ahí, tienen que romper todo. Entonces, la religión del vudú, su mística, sus rituales, unifica a todos los esclavos y los legitima para hacer alguna acción. ¿Sí? Un tercer tema podríamos referirnos a la idea de la corrupción del poder, obviamente. ¿Y quién más corrupto y traidor que Christophe? Que trata de imitar decadentemente la opulencia europea en los palacios, en las cortes, en los banquetes, etc. Por lo tanto, de alguna forma, vuelvo a repetir, como dije anteriormente, este personaje es un felón, es un traidor a los ideales de la revolución, de alguna forma. Y un cuarto tema, podríamos decir que es, de alguna manera, ¿ya?
Un cuarto tema podríamos decir que es de alguna manera la identidad cultural africana, ¿sí? Los esclavos, a pesar de toda la presión del mundo europeo, cultural, religioso, etcétera, político, eh, preservan sus tradiciones que vienen, ¿no es cierto?, de África. Los relatos orales, los rituales, no sé, prácticas corporales, en fin. La idea es que ellos preservan sus tradiciones y las aplican en pos de liberarse. ¿Mm? Entonces, ahí la novela es potente también en ese sentido, potentísima. ¿Ah? Entonces podríamos decir que ya ir resumiendo este pequeño podcast de esta novelita, esta reseña, que de alguna manera la novela planteó un legado importante, una influencia bastante importante en el boom latinoamericano, donde ya sabemos que hay un panteón enorme de autores latinoamericanos que destacaron en distintos aspectos del boom, ¿sí? Y aquí obviamente el aporte que hace Carpentier se relaciona con la distinción que se hace entre el realismo mágico, netamente de García Márquez o Rulfo, versus lo real maravilloso que tiene que ver con una categoría cultural más que con un recurso estilístico, si es que queremos verlo así. ¿Ah? Y por lo tanto también, de alguna forma, el legado de toda obra es una crítica. Y esta crítica es la crítica eh, al colonialismo, a esas élites criollas que perpetuaron o repitieron patrones de opresión. ¿Sí? Y en el fondo, la novela nos da a entender que hay una esencia de lo latinoamericano reflejada en estos elementos mágicos. En el fondo, el reino de este mundo y la última frase de la novela, ¿sí? Pónganle atención a las últimas frases de la novela, es una denuncia poética de la esclavitud. Vuelvo a decir, la obra es maravillosa en términos del lenguaje. Cómo la poesía llega al plano de la escritura de la prosa, la escritura continua, ¿sí? En el fondo, eh, es el grito de una resistencia cultural, donde están esta esencia latinoamericana reflejada en estos elementos mágicos, donde de alguna manera lo insólito es lo cotidiano. Hermosa la obra, maravillosa. Se las recomiendo, fácil de leer, en el sentido en que, eh, no sé, si te dejas llevar por la lectura y la poesía de las palabras de Carpentier, lo vas a disfrutar mucho, querido amigo, amiga. Y eso ha sido todo hasta ahora. Si les gustó, su me gusta, su compartición. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.